Buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo del artículo del gran maestro Jesús de la Villa en la revista Pen de Rey 151. Coge una partida entre Staunton y un jugador llamado Williams en Londres en 1851. Eh, y bueno, aquí coged la posición, juegan en este caso negras y pensad qué hacéis, ¿no? Sobre todo pensad simplificar o no simplificar en este caso. Si podéis jugarlo y después pues continuáis. Bueno, en este caso Williams hizo este torre por F3, que es una jugada un poco dudosa. Vemos que tras torre C4, igual hubiera sido algo mejor, rey G3 y rey F7 era algo mejor. Eh, ¿Por qué mejor? Pues dice que es mejor no cambiar, ¿no? Esta sería una simplificación que él llama impaciente. Me gusta mucho, me gusta mucho lo que explica, ¿no? En cuanto os decía a vosotros al principio de estos vídeos que me gustaba alguna reflexión que se podía extraer, ¿no? Bueno, el gran maestro Jesús de la Villa es como formador, eh, se plantea o razona cuál es la naturaleza de los errores de sobre todo de los jugadores y sobre todo en este caso empieza por sus alumnos, pero luego de jugadores, ¿no? En este caso. Y aquí él lo que ve detrás de este error es impaciencia. Y igual como a veces ve pereza, ¿no? En la falta de cálculo. Si se tenía un poquito más de paciencia, pues se estaba ganador. Pero en lugar de eso, se quiso ir rápido y hacer un torre por F3. En este caso continúa con rey por F3, F por G5. Disculpad porque aquí, bueno, con F5 también se tenía una clarísima ventaja. De hecho, el negro está ganando también, ¿eh? ¿Qué os quiere decir? Bueno, antes hemos visto la línea esta con torre C4, perdón, tras rey G3, rey F7. Y alguien dirá, hombre, ya, pero ahora ¿cómo se gana? Porque tampoco hay mucha diferencia. Pues bueno, podemos mirarlo, ¿no? Aquí, tras algo como rey F2, se puede continuar con, hay varias formas, las de continuaciones la mayoría bastante buenas. Básicamente el rey se tiene que seguir activando, ¿no? Por ejemplo, con un rey E6 o con la torre cortar al rey blanco, pueden ser varias opciones. Tras algo como G por F6, por ejemplo, seguimos con rey por F6, rey G2, puede ser un torre F4 o un rey F5, por ejemplo. Seguimos avanzando. El rey blanco está un poquito a merced de lo que decida el negro. Y después de esto, bueno, pues serviría un torre F4, un torre A4, ¿no? Cualquiera de las dos, un torre B4 también. La cuestión es seguir cortando, incluso un torre E3 también es correcta. Bueno, la mayoría funcionan, ¿no? Gastando este tiempo, el rey se puede meter en G2, por ejemplo, y aquí nosotros continuamos con rey F4. Cuando venga algo como caballo G5, tenemos torre C2, por ejemplo. eh, Pongamos que el rey va a F1 y nos metemos en G3. Y aquí ya estamos tocando, bueno, ya veis que tocamos otro peón. El caballo no va a estar muy bien tampoco, ¿no? Porque si el caballo igual se moviera en la columna F, tendríamos un doble. Entonces aquí, después de un rey E1, por ejemplo, rey por H4, yo creo que aquí todos tendréis un poquito más clara cuál es el camino. Imaginároslo, perdón, imaginaoslo incluso sin el caballo. O sea, perdón, incluso sin los peones. Podéis mirar los finales que tenéis en la lista de finales de ajedrez para niños. Uno que es torre contra caballo sin peones y otro que es torre contra caballo con peones. ¿Vale? Yo creo que os puede ser bastante ilustrativo. Aquí, por más que haga el blanco puede batalear, pero en principio el mate viene en pocas jugadas, ¿eh? O sea, aquí mientras algo como caballo F3, rey G4, caballo D4, torre se mueve, rey D1, venimos con el peón avanzando. Por más que él quiera, veis, el peón ese puede intentar parar, pero entre el peón y el rey, básicamente cortamos al rey adversario, avanzamos nuestro peón y por más que quieran, veis, aquí ya yo creo que es clarísimo, ¿no? Que me preocupa a veces porque que no se expliquen bien las cosas, ¿no? Yo creo que aquí se ve un ejemplo, ¿eh? No es que sean las mejores jugadas del mundo todas, pero una idea se puede entender, ¿no? Una forma. Aquí F por G5 es una mala jugada. Tras H por G5, rey F7. Digamos un final muy parecido a lo que hemos explicado antes, ¿no?
que podéis consultar en la lista que he hecho yo del libro de Paul Quieres, Finales Prácticos, donde veis rey, dos peones contra rey y peón, donde esos peones están ligados y hay un peón pasado. Lo que pasa es que igual que antes, pues pasa algo muy similar, ¿no? El tema de la oposición de diferentes formas, ¿no? Rey E3, el rey negro viene E6 y ahora rey E4. Ya tenemos la oposición. Tras rey D6, rey D4 y tras rey C6, aquí comete un error grave. Ya veis que no es fácil. Bueno, en aquella época, para nosotros es un error teórico, o es un final teórico, pero en aquella época igual no era tan teórico porque no se conocía. Jugó rey E5, que es un error. Aquí algo como rey E4, ¿veis? Pasamos a lo que decíamos de oposición en diagonal, oposición horizontal y oposición a distancia será la siguiente, ¿no? La cuestión es no salir del cuadrado del peón. Con rey E5 no se sale, pero claro, viene rey C5, nos gana una oposición. Rey F6 y aquí el peón pasa. Y llega antes que el blanco corona, ¿no? ¿Veis? Por más que quieran avanzar, aquí tenemos, bueno, podéis ver un poquito, también tenéis en finales de ajedrez para niños, final de rey dama contra rey peón, ¿no? Lo podéis encontrar. La técnica es muy sencilla, la estáis viendo. Cada vez que conseguimos que ese rey se tape detrás del peón, avanzamos y al final, pues, bueno, se rinden, ¿no? Pues bueno, espero que os haya gustado este ejemplo, que lo hayáis practicado y que lo volváis a practicar y nos vemos en el siguiente.